Bueno, pues en este video vamos a hacer otro problema de costos que dice lo siguiente. Colchones SADCB tiene gastos indirectos de fabricación por un valor de 400,000 pesos. Si se asignaron 100,000 horas de mano de obra a la producción, ¿cuál es la tasa de asignación unitaria de los gastos indirectos de fabricación? Entonces, esta es la fórmula para calcular la tasa de asignación. Tenemos que la tasa de asignación es igual a los gastos indirectos de fabricación sobre la base de asignación. Entonces, antes de empezar con el problema, primero vamos a explicar qué es esto de los gastos indirectos. Los gastos indirectos simplemente son gastos recurrentes o gastos fijos que ustedes utilizan por la fabricación del producto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son gastos que tienen que pagar independientemente si producen o no producen. El concepto de indirecto quiere decir que es un gasto fijo o que se paga de manera recurrente. Estos gastos indirectos de fabricación se tienen que calcular de manera unitaria y ahí es donde entra un criterio o una base de asignación. Ese criterio o esa base de asignación tiene que ser una unidad o un criterio que nos permita medir de manera directa esos gastos. Para que me entiendan, ustedes tienen unos gastos indirectos con una cantidad y los van a tener que calcular por unidad. Entonces el criterio que vayan a seleccionar para poder calcular esos gastos por unidad tiene que ser un criterio que esté directamente relacionado con esos gastos indirectos. Algunos ejemplos de estos criterios pueden ser, por ejemplo, las horas de mano de obra de la producción, las horas de una determinada maquinaria o simplemente las unidades producidas. Entonces, conforme se vayan aumentando esos criterios o esos conceptos, sus gastos indirectos van a ir aumentando. Entonces, en este problema nos están diciendo que se asignaron 100,000 horas de mano de obra. Por lo tanto, la base de asignación son las horas de mano de obra. Entonces, vamos a empezar ya con el planteamiento del problema. Aquí tenemos que la tasa de asignación es igual a los gastos indirectos, que son de 400,000 pesos, divididos entre la base de asignación. En este caso el criterio son las manos de obra de la producción, que son 100,000 horas. Entonces aquí ponemos dividido entre 100,000 horas de mano de obra. Si nosotros hacemos esta división, nos va a quedar que la tasa de asignación de esos costos va a ser de 4 pesos por cada hora de mano de obra. Y esta viene siendo la respuesta a este problema. ¿Qué les recomiendo yo al momento de asignar esos gastos o costos indirectos de fabricación? Yo les recomiendo que su base o su criterio sean las unidades producidas, porque al momento de calcular el costo total de producción, lo más normal es que ustedes quieren saber cuál es el costo por unidad. Entonces, al asignar los costos indirectos en base a las unidades producidas, pues ya les va a quedar por unidad.